En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estamos en la introducción de las letras rojas en el Evangelio de Juan. Esta serie de estudio donde vamos a analizar las enseñanzas de Yeshua, los dichos de él, todas las palabras que salieron de su boca, y que en algunas traducciones de la Biblia, en algunas versiones de la Biblia, aparecen con letras rojas. Así que vamos a estar a lo largo de este Evangelio estudiando estas palabras, haciendo un énfasis especial en estas palabras, y nada menos que en el lugar de los hechos. Nos encontramos en el río Jordán. Esto que ustedes están viendo es el río Jordán, y pues vamos a hacer un
una reflexión en esta primera parte, que es la parte introductoria al Evangelio de Juan, donde aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, descendió y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito seas, Padre, por haberte dado a conocer a través de tu Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Te ruego por este estudio del día de hoy, que inicia esta serie del Evangelio de Juan, que fue escrito conforme a su testimonio para que creamos que Él es el Mesías, tu Hijo, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Muchas cosas fueron hechas, dijo tu siervo Juan, muchas cosas fueron enseñadas por tu Hijo, tantas que si se escribiesen no cabrían en el mundo entero los libros que habrían de escribirse. Por estas cosas se escribieron para que creamos que Él es quien dijo ser. Bendito seas, Padre, por este privilegio, por esta oportunidad de estudiar sus palabras. Te ruego que sea tu Espíritu quien las selle en nuestro corazón y que se cumpla el propósito por el que tu siervo Yohanan, Juan, el discípulo amado, escribió estas palabras. Que muchos que escuchen crean que Él es tu Hijo y creyendo tengan vida en su nombre. Por los méritos de Yeshua. Amén. Vamos a dividir esta introducción en 3 partes. Antes de que aparezcan las primeras letras en rojo, que están en el capítulo 1, versículo 38, hay una introducción en el Evangelio de Juan que es diferente al de los otros evangelios. De hecho, el Evangelio de Juan es un evangelio muy diferente, ya que es un evangelio donde Yeshua habla muchas palabras en rojo. Va a ser un evangelio muy abundante en enseñanzas, en palabras que trascienden incluso la creación que estamos viendo. Estamos aquí en el río Jordán, como les comenté en la introducción, y es en el río Jordán donde Yeshua inicia su ministerio, donde Él es anunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aquel Verbo que se hizo carne, aquel que era desde el principio, como leímos en la primera parte de esta introducción, habitando en la eternidad, habitando en la gloria, en el seno de su Padre, se manifestó a nosotros. Y esta introducción, como les decía, la voy a dividir en 3 secciones. La primera sección es en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18, que nos habla básicamente de esta palabra, de esta manifestación del Padre por quien todas las cosas fueron hechas. Para una mayor explicación de este tema acerca de la deidad del Verbo, de la palabra, para eso ya se grabó un estudio que a todos los que estén interesados en entender desde una perspectiva hebrea el concepto del Hijo de Dios, el concepto del Hijo eterno que habita en la eternidad con Dios, les recomiendo estudiar en el nivel intermedio el comentario verso por verso del Evangelio de Juan y también el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Ahí van a tener más amplitud en cuanto a qué era lo que los hebreos, los judíos de tiempos del apóstol Juan creían con respecto al Hijo de Dios, cuál era el concepto que ellos tenían. Y ahí ahondamos en ese tema y de eso es básicamente lo que tratan estos primeros versículos en el capítulo 1, que nos van a dar la introducción a todo lo demás en este evangelio. Y estos primeros versículos trascienden incluso a Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia, así comienza Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo. En el principio ya estaba desde antes el Verbo. Aquí nos estaba hablando
en un versículo, en el versículo 1, este versículo va más atrás de Génesis 1:1. En el principio, Bereshit, si lo dijéramos en hebreo, Bereshit haya adavar. En el principio ya estaba la palabra. Él es antes de todas las cosas y, como dice aquí mismo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Así que si este Evangelio de Juan es donde aquella palabra por cuyo poder fueron hechas todas las cosas, si se manifestó y si en este Evangelio es donde más enseña, donde más habla, donde hay más letras en rojo, ¿ustedes qué piensan? ¿Valdrá la pena estudiar este Evangelio? ¿Qué piensan? ¿Valdrá la pena hacer un recorrido de este Evangelio? Bueno, este Evangelio es uno de los primeros escritos que se le recomiendan a toda persona que por primera vez empieza a querer aprender acerca de Jesús. En círculos cristianos, dentro del cristianismo, a mí me pasó que cuando por primera vez empecé a conocer acerca de Jesús y me empezaron a tratar de enseñar acerca de Él, la primera recomendación que recibí fue que leyera el Evangelio de Juan. El primer escrito de la Biblia que yo hice fue el Evangelio de Juan. Y aún en la actualidad en diversas iglesias es lo que se recomienda. De hecho, en campañas de evangelismo son trataditos o impresiones del Evangelio de Juan, copias del Evangelio de Juan, los que se regalan. En campañas evangelísticas en las que yo participé, era lo más importante, que a cada persona que aceptaba a Cristo, que cada persona que se comprometía con Cristo, se le entregaba una copia del Evangelio de Juan. Así que este Evangelio de Juan es uno de los escritos más leídos en círculos cristianos. Y estamos hablando de que los círculos cristianos en el mundo no son poca cosa. Estamos hablando de una tercera parte de la humanidad. Estamos hablando de que una tercera parte de la humanidad, alrededor de 2.000 millones de seres humanos en el mundo, han tenido algo de contacto con el Evangelio de Juan. Y si este Evangelio es tan importante, bueno, pues una de las cosas que a mí me sorprende y me llenan o me hacen sentir muy, muy pequeño y muy indigno es, yo no sé qué fue lo que Dios vio en mí para motivarme, para abrirme todas las puertas, para darme la posibilidad de ahora ya no nada más leer este Evangelio, sino estudiarlo y compartirlo a través de videos, a través de internet, a través de audio, y con ustedes, con estos estudiantes que están acá, de compartirlo nada menos que en el lugar de los hechos. Ustedes se imaginan, ustedes saben el impacto que puede tener estudiar este Evangelio donde se llevó a cabo. El poderte imaginar las cosas, el que la Escritura puedas vivirla, ya no nada más imaginártela, sino vivirla. Estar analizando cada una de estas enseñanzas y vivir estos acontecimientos. Y el poder hacer esta grabación y el poder transmitirla libremente y gratuitamente a todos es algo que simplemente no tengo palabras para expresar mi gratitud al respecto. Y lo curioso es que justamente cuando comienzo la grabación, y la cual me tiene pues sumamente entusiasmado y muy motivado y con mucha alegría, pues es también tener aquí a mi esposa y tener aquí a mi hijo primogénito, que una de las principales razones por las que yo vine a Israel, y es uno de mis más grandes anhelos de venir acá, es porque yo le pedí a aquel que me salvó que me diera la oportunidad de recorrer esta tierra abriendo la Biblia en los lugares donde sucedieron y que me permitiera compartírsela a mi primogénito. Y podría decir, Dani, que si cumplo con este sueño, y espero que sí,
en gran parte en la vida podía sentirme que he cumplido una labor. No podía llegar al extremo de decir, bueno, ahora sí ya me puedo morir, ya le compartí esto a mi hijo primogénito y ya. No podía decir eso, pero la verdad es que sí voy a experimentar una gratitud que es imposible expresar con palabras. Puedo tener un destello de comprensión de lo que sintió el rey David cuando le dijo a Dios, me sacaste del redil de las ovejas, yo era un simple pastor, me sacaste de ahí para ser pastor sobre tu pueblo Israel. Y así me siento. Me siento, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es José Antonio Sánchez Vilchis? José Antonio Sánchez es un mexicano, aún peor, en México nos llaman los chilangos, un chilango de la capital del DF, un vil chilango de una colonia ahí X de la Ciudad de México, colonia Mixcoac. Cuando iba en la secundaria me avergonzaba de decir que vivía en la colonia Mixcoac, porque no era una colonia distinguida. Me daba pena decirle a mis amigos cuando me decían ¿dónde vives? Siempre les decía, vivo ahí por la Plaza de Toros, porque ahí es la colonia del Valle, es un poquito más, es como más exclusivo, pero Mixcoac, así, eso de Mixcoac, hijo, o sea, como que me daba pena decir. Y el pensar que el Señor me sacó de ahí, y independientemente del lugar o el nivel social, que es lo de menos, me sacó de una vida sin propósito, de una juventud perdida, una juventud que iba directo, pues mínimo a la tumba. Y si creemos lo que está escrito, pues a la condenación eterna. Directo a lo que dice en el capítulo 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el testimonio del Hijo de Dios. Y para allá iba mi vida. En mi juventud yo me mofaba, me burlaba de Jesucristo. Hacía chistes de Jesucristo. En reuniones, yo tenía este tipo de reuniones con personas para hacerme el chistoso y contar chistes blasfemos de Jesús. Y el pensar que me manifestó su amor, me sedujo, me conquistó y ahora me pone a hablar de él con gratitud, con amor. Esto es algo que solamente a él se le pudo haber ocurrido. El que hubiese escogido a un jovencito blasfemo, orgulloso, egoísta, irónico, burlón de las cosas de Dios, ateo, para traerme a estos lugares, demostrarme que todo lo que yo decía en su contra era producto únicamente de mi ignorancia, producto únicamente de no haber sido enseñado en estas cosas, y el haberme traído aquí, demostrarme con hechos, con evidencias que lo que él dijo es verdad. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Y este Evangelio de Juan, más que un comentario de los que ya he hecho muchos de carácter doctrinal, yo quisiera que este Evangelio de Juan sea las palabras de Yeshua quebrantándome y cautivándome y seduciéndome y enamorándome y enamorando a muchas ovejas que él dijo que no eran de este redil, que estaban lejos, que estaban en otro lugar y que era necesario que él, como el buen pastor, fuese en su búsqueda y les iba a traer de vuelta, y entonces sería un solo rebaño y un solo pastor. Es mi deseo que este comentario en video sea simplemente un testimonio de mi gratitud
por aquel Verbo que habitó en su gloria, en una gloria indescriptible, en una gloria inalcanzable, y que se hizo cercano, y que se hizo carne, y que habitó entre nosotros, y que vimos y estamos viendo y estamos palpando su gloria. Y Dios trajo a las personas a este lugar que tenía que traer, y lo van a ver personas que estoy seguro que Él en su misericordia quiere seducir, quiere conquistar para cumplir lo que anunció por boca de sus profetas y por boca del testimonio de Juan el Bautista, que vino a anunciar que el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, venía a este mundo. Y esta introducción que dividimos en 3 secciones, primera sección, versículos 1 al 18, ese Verbo se hizo carne, vimos su gloria, aquel que es la palabra, aquel que es eterno, aquel que habita en luz inaccesible, se hizo cercano. La segunda parte, el testimonio de Juan el Bautista, aquel mensajero que anunció el profeta Isaías, que vendría a cumplir todo el mensaje central del que hablaron los profetas: salvar a su pueblo de sus pecados, redimir al pueblo de Israel, y no nada más redimir al pueblo de Israel, porque también Isaías dijo: no solamente te bastó salvar a la descendencia de Jacob, sino que Dios te puso por pendón, por estandarte, por bandera a las naciones. No solamente a la descendencia de Jacob, sino también te puso como estandarte a las naciones. Un estandarte. ¿Qué es un estandarte? Bueno, en aquella época, cuando iba a haber una batalla, cuando iba a haber una guerra, y para que entiendan un poquito mejor de qué les estoy hablando, les recomiendo ver la película de Corazón Valiente. Está un poquito, mi esposa ya me hizo un poquito de cara, está un poquito violenta, pero el tema es un tema que sucedió, histórico, y solamente para que se imaginan cómo eran las batallas en la antigüedad. Se ponían los campamentos, los ejércitos se ponían frente a frente, y cada ejército tenía sus estandartes, tenían sus banderas. Esas banderas tenían sus insignias, símbolos del país que iba a combatir, y en la antigüedad incluso tenían las imágenes de sus dioses. En México me van a entender un poquito más esto, cuando el cura Miguel Hidalgo proclama la independencia y traía el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Bueno, una cuestión así parecida. Los ejércitos, al combatir, ponían esos estandartes como en señal de que, bueno, que este símbolo me dé la fuerza, como que mi Dios, esta imagen de mi Dios, me dé la fuerza para derrotar al enemigo. Y al final, el ejército que ganaba ponía su estandarte como diciendo: mi Dios ganó. Bueno, ese es el tema del que está hablando, acerca de que iba a poner esa salvación como un estandarte a las naciones. Y ese estandarte, que en el contexto de los ejércitos y las guerras es destrucción, pongo mi estandarte y porque te acabé te destruí. En las escrituras nos hablan de que ese estandarte que Dios iba a poner como pendón, como estandarte a las naciones para salvar a las naciones, su estandarte no iba a ser un estandarte de destrucción, sino que iba a ser un estandarte de salvación, un estandarte de amor. Me llevó, dice el libro de Cantar de los Cantares, me llevó a la mesa del banquete, me llevó a la cena del banquete, y su estandarte sobre mí fue amor. A lo suyo vino, dice en esta primera parte, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y algo que me apasiona, uno de los versículos de Juan que me apasionan y que nos ayudan mucho a balancear todo lo que hemos venido estudiando acerca de la descendencia de Abraham, acerca de la simiente de Abraham, que por supuesto es clave y es fundamental en el estudio de las Escrituras, saber que Dios va a cumplir su promesa
de traer descendencia a Abraham, de salvar a la descendencia de Abraham, de traer un remanente de la descendencia de Abraham y traerla a esta tierra. Por supuesto que eso es innegable y es un testimonio de las Escrituras. Sin embargo, aquí también hay un texto que abre la puerta de salvación a todas las naciones, independientemente de cuál sea su genealogía. Y dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre. Es decir, una persona que se hace discípulo de Él, una persona que nace de Dios, una persona que Dios adopta como su hijo, dice que no es nacido de carne ni de sangre. O sea, no es voluntad de un ser humano, sino es voluntad de Dios. Si Dios te llama a través de este escrito, si tú sientes el llamado de Dios, mientras estudiamos juntos este evangelio, y si tú sientes en tu corazón un anhelo de seguirle, ten por seguro que quien te está engendrando y quien está engendrando en ti ese deseo de seguirle, no eres tú mismo, no es nadie más, no soy yo, no es un ser humano, es Dios. O sea que, por favor, no me den aplausos si al final de todo este estudio o al final de todo lo que ustedes comprendan las Escrituras, por favor no me aplaudan, no me digan, wow, gracias Joseph, eres lo máximo. Por favor no me digan a mí que su vida cambió por algo que yo hice, no me lo digan a mí. ¿Por qué? Porque tú y yo no hemos de ser engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos nosotros solamente somos siervos y somos deudores y estamos llamados a ir a proclamar este mensaje, de ir a sembrar la semilla. Pero el que da el crecimiento y el que hace que tú y yo nazcamos de nuevo es nuestro Padre en los cielos. Así que 3 secciones de esta introducción: el verbo que se hizo carne, el testimonio de Juan el Bautista anunciando que viene el Cordero, y del versículo 29 al 34, cuando ya lo presenta, cuando ya anuncia Juan que Yeshua es el que bautiza, el que sumerge con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Le dijo en el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora sí, observen este río, y con esto vamos a terminar. Este río que está atrás de mí, quizás se alcanza a oír en el video, espero, un poquito de la corriente del agua. Tú que estás aquí, Omar, hijo, mi amor, y Vicky, que viene de Colombia. Observen este río. Obsérvenlo. Utilicen sus 5 sentidos. Utilicen el don, ese don que Dios les ha dado de los 5 sentidos, de poder ver, de poder escuchar, de poder oler, de poder gustar. Quisiera que este momento quede sellado en sus almas. Piensen un poquito en lo que ha sido su vida. Piensen en todo lo que ha tenido que suceder en su vida para que estén aquí en el río Jordán, escuchando las palabras de aquel que creó el universo. Si pudiéramos mirar el tamaño de la tierra en comparación con el tamaño del Sol, el tamaño de la galaxia, el tamaño de la Vía Láctea, de todos los sistemas planetarios, en comparación con el universo, ¿qué es la Tierra? ¿Cuál es el tamaño de la Tierra en comparación con lo que
actualmente ya se ha descubierto del tamaño del universo? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es el planeta Tierra? Pues como un pequeñito grano de arena en un vasto universo. Dios es más grande, es mucho más grande de lo que nos imaginamos. No nos cabe en la mente la dimensión del creador del universo. El ver el universo es una buena terapia para quedarnos en éxtasis, abrumados por el tamaño del Dios que adoramos. Y si la Tierra es una partícula de polvo, ¿qué somos nosotros? Todos nuestros problemas, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras peleas, todos esos problemas caben ahí en una partícula de polvo que es la Tierra. Nosotros, ¿qué somos en esa partícula de polvo que es la Tierra? Ahí están todas nuestras aflicciones, todas nuestras pruebas. ¿Cuánto dura nuestra vida comparándola con la eternidad? Y al pensar así a nivel macro, ahora piensa que ese Dios tan grande se dio a conocer y se manifestó. Y se manifestó en este lugar donde estamos. Y ahora, ¿qué somos nosotros para haber venido a pisar esta tierra, a observar este río donde Él, aquel que creó todo ese universo, se presenta y se da testimonio de Él, de que Él es el que sumerge, el que bautiza con el Espíritu Santo? El soplo de Dios, el soplo divino, la presencia divina. Yeshua, y este es el mensaje con el que quiero terminar, y que es con lo que quiero que te quedes tú que estás viendo este video y tú que estás aquí el día de hoy. Quédate con esto. En este río Jordán, aquel que creó todas las cosas, recibió la comisión de bautizarte, de sumergirte en la presencia divina. Él es el que te sumerge en el Espíritu Santo. Él es el que te restaura la identidad que tú tuviste desde Génesis. Porque en Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Pero desafortunadamente, si leemos el relato de Génesis y continuamos, pues el hombre se apartó, el hombre pecó, el hombre transgredió, y pues digamos que ese destello de santidad, ese destello divino, pues se opacó. Sin embargo, Dios, en su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, envió a su Hijo al mundo para que Él te sumerja y te devuelva esa imagen y te haga una vez más conforme al Creador del universo. ¿Estás agradecido por eso? ¿Estás agradecido realmente por estar aquí? ¿Estás agradecido realmente porque te escogió? El profeta Jeremías dijo que vendrían días cuando el pueblo de Dios no iba a salir de Egipto nada más, sino iba a salir de todas las naciones, que los iba a traer de todas las naciones. Y por lo menos en el estudio de hoy yo quisiera que esa profecía de Jeremías en el capítulo 16, que es el segundo éxodo, el éxodo más grande de la historia, yo quisiera que por lo menos a nivel espiritual comenzara el día de hoy. ¿Qué te parece si le pides hoy de todo tu corazón, ustedes que están aquí, Omar, Dani, mi amor y Vicky, ¿por qué no le piden el día de hoy que les haga parte de ese segundo éxodo? Que les saque de toda clase de exilio, ya sea físico, ya sea espiritual, emocional, toda lejanía, todo destierro, que les saque de ahí y les traiga a la casa del Padre, que les traiga al redil del buen pastor.
que todo lo que vamos a estudiar a lo largo de este tour y de este viaje de las letras rojas al Evangelio de Juan cumplan el propósito de traerte de vuelta al redil de las ovejas y que sea un solo rebaño y un solo pastor. Vamos a orar. Bendito seas, Padre, por tanto amor, Señor, por tanto amor derrochado, Señor. No hay una palabra mejor para expresar tu amor. Un amor derrochado, un amor generoso, un amor que dio, un amor que da todos los días, un amor que es misericordioso, un amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Padre, te ruego que en esta serie ya no sea la erudición, el conocimiento, los datos, la información, sino que sea la vivencia, la experiencia, que sean tus palabras, las palabras del verbo, de aquel que tú manifestaste para hablarnos, para manifestar tu gloria, que sean sus palabras las que nos hagan ser engendrados, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino de voluntad tuya, Señor. Que toda planta que tú no hayas plantado sea desarraigada de nuestra mente, de nuestro corazón, y que a lo largo de este estudio, Señor, se aclare cuál es la esencia de esa palabra que se hizo carne. ¿Cuál es la esencia de su amor, Señor? ¿Qué es lo que vio tu siervo Juan en él para estar dispuesto a dar su vida por él, para sufrir por él, para ser exiliado por él, para terminar en la isla de Patmos teniendo esas visiones extraordinarias del Apocalipsis? ¿Qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que él experimentó? Permítenos sentir lo que él experimentó, Señor, para que al final de este estudio podamos llegar a la misma conclusión que él llegó, que no cabrían en el mundo entero los comentarios, los libros que habrían de escribirse. Que como dijo también el rey Salomón, no hay límite para tantos libros, para escribir libros. Es sin límite el conocimiento. Pero Padre, que lo que se escribió para que creamos cumpla su propósito. Que tu palabra no regrese vacía. Y para que, cumpliendo ese propósito y dándonos vida, Señor, vivamos agradecidos por toda la eternidad, por tu gracia, por tu amor, por los méritos de Yeshua. Amén.